Para iniciar con el saco vamos a necesitar los delanteros ya cortados. Siempre es necesario que nosotros marquemos el frente y el revés. En mi caso el revés está por aquí y lo voy a marcar con una greda. Vamos a necesitar también cortadas las piezas de entretela. En este caso la entretela se llama Lola, es una entretela fusionable. Necesitamos de igual manera el costadillo, igual marcamos revés por un lado y por el otro, y vamos a necesitar tiras de pellón de 3 pulgadas de ancho por lo que nos dé la cantidad de largo. Esta entretela se va a fusionar justo en la bastilla de mi costadillo, en las piezas de costadillo, de espalda y mangas. Voy a tratar de respetar el margen de costura. Sabemos que es media y media cada lado, entonces lo vamos a colocar pegado justo en la bastilla, pero respetando ese margen de costura de media pulgada y recortando media pulgada antes. Esto va a ser en todas las piezas. También vamos a necesitar unas tiras que midan aproximadamente 12 pulgadas por 1 pulgada de ancho. Esta tira va a ser para colocarla en la pinza y que esta quede nivelada, que no se vea como escalonada y que no cortemos para que no se vaya a descoser, que quede más reforzada. Para el bolsillo del saco sastre vamos a necesitar las siguientes piezas: forro poliseda, un par de 14 pulgadas de largo por 7 de ancho, el hilo va sobre el 14. En el caso de la tapadera del bolsillo vamos a necesitar 3 pares, pero de diferentes materiales. Un par es de la tela original, un par de forro poliseda y un par de entretela, puede ser tricot o puede ser de Lola. En este caso las medidas son de 3 pulgadas de ancho por 6 de largo. ¿Ok? En este caso el hilo se va a cortar sobre las 3 pulgadas. Quiere decir que el hilo de nuestra pieza iría de esta manera. Es necesario que marquemos igual frente y revés. Este es mi revés y lo voy a marcar porque aquí es donde vamos a colocar la entretela. El fusionable va a ir sobre la tela original. Para los vivos vamos a necesitar un par de tela original y un par de entretela, dejando de 7 de largo, que es como va el hilo, por 2 pulgadas exactamente de ancho. Esta se va a fusionar una en cada pieza. En el caso de las vistas vamos a cortar 2 piezas o un par de 3 pulgadas de ancho por 7 de largo. La vista puede variar entre 3 pulgadas y 2 pulgadas y media, no hay ningún problema. ¿Ok? Estas piezas van a quedar de manera natural. En mi caso yo ya tengo aquí las piezas delanteras planchadas y fusionadas. El costadillo ya tiene la pieza de pellón. El delantero también ya tiene la entretela y por el revés marqué ya la entrada de bolsillo y la pinza que posteriormente vamos a coser. También trabajé ya las piezas de la tapa, ya tienen la entretela, las piezas de los vivos y también las vistas. Vamos a dejar de lado las piezas que no ocupamos, como los forros que miden 14 por 7, las vistas. Las tapas las vamos a juntar con un alfiler para que no se nos pierdan y vamos a trabajar con los vivos. Recuerden que aquí, como en el bolsillo anterior que habíamos trabajado, mide 2 pulgadas exactamente y tengo que doblar media pulgada de un lado y media pulgada del otro hacia adentro. Deben de estar bien planchaditas y besándose casi, estar súper parejitas y checar que queden alineadas. Para no equivocarme, lo que puedo hacer es rebajar la parte de la entretela porque esta me está afectando, me está moviendo la línea y no me permite ver dónde exactamente es que tengo que hacer el movimiento. Lo mismo podemos hacer con todas las piezas que tengan entretela, rebajarlas y que queden al puro ras, o sea, donde debe de ir la pieza normalmente. Ya trabajamos la parte de los vivos, que es esta.
ya la doblamos a la mitad, o sea, media pulgada y media pulgada, quedaron prácticamente besándose. Y si yo checo con una regla, aquí tengo una de escalado, mi línea de arriba está pareja, mi línea de abajo también, ¿sale? Quiere decir que está correcto. En el siguiente vivo igual está, parte de arriba derecha, parte de abajo también, una pulgada exactamente. Vamos a preparar ahora las tapas para el bolsillo. Yo tengo aquí las piezas y tengo el forro de poliseda. En este caso el forro puede ser satinado también, no necesariamente tiene que ser la poliseda. Es necesario que sea del mismo color. Yo lo estoy haciendo de esta manera ya que es una muestra y es más fácil que ustedes lo vean a que si lo hago en un tono oscuro o del mismo color. Muchas veces en sacos que son más casuales, como de gabardina o otras telas que no son tan formales, podemos poner la misma tela en lugar de utilizar el forro. El forro se utiliza buscando que no sea tan gruesa el bolsillo, ya que lo tenemos que meter dentro de los vivos. El margen de costura con el que vamos a trabajar esta pieza es de 1/4. Hay diseños de bolsillos que vienen totalmente cuadrados o que vienen las esquinas ligeramente redondas. Vamos a hacer esquinas redondeadas. Voy a acomodar alfileres. Presento ya la pieza. La voy a doblar a la mitad y voy a redondear la esquinita. Por ser poliseda tiende a moverse un poquito más. La esquina no es que quede totalmente redonda, sino solamente es quitar el piquito. ¿Sale? Queda más cuadrada que redonda si ustedes lo observan de esta manera. Vamos a hacer el otro lado. Igual ponemos el frente con el frente. Voy a tomar alfileres. Quito los excesos del forro y listo. Ahora, al momento de yo coser esto, quedamos que tengo un margen de 1/4. Este margen es el ancho de la patita de la máquina industrial o del pie prensa telas. Una vez que yo ya tengo mis delanteros trabajados, ya tengo hecha la pinza, ya tengo pegado el bolsillo, ya afiné los costados. Lo que voy a hacer es colocar mi costadillo. Recuerden que el costadillo ya lo tenemos previamente entretelado. Voy a acomodar la pieza correspondiente a cada lado y voy a empezar a unir. Vamos a unir desde arriba hacia abajo, ¿sale? Recuerden que tenemos de margen media pulgada. Hay que tener mucho cuidado en esta parte, que no se vaya a abrir. Se van a tener que manipular con los dedos. Ya acomodamos a que queden juntos. Aquí está pegadito. Posteriormente esto se tiene que planchar para que queden abiertas. Siempre las costuras del traje van abiertas en tela original. El otro lado lo voy a empezar por el revés, de abajo hacia arriba. Es necesario que siempre primero planchemos por un lado y por el otro, como waffle. Primero planchamos por aquí, luego planchamos por acá y colocamos siempre, una vez que ya está caliente con vapor, la planchita de madera o el pedazo de madera. Esto nos va a ayudar a alisar un poquito más. Fijan, aquí la costura se ve toda cronchada, se ve como arrugadita. En este lado yo ya planché como waffle, ya puse la madera, ¿ok? Y si se fijan, se ve más lisito, ¿sale? Entonces el primer paso es siempre planchar las costuras cerradas. Una vez que ya planché yo cerrado, ya se ve una diferencia. Este es el lado planchado
Este es el lado que no está planchado y vean cómo se ve esta parte, ¿ok? Ya lo que sigue es voltear y abrir, o sea, planchar costura abierta poco a poco con vapor y posteriormente colocando la plancha y dejándola unos segundos para que la costura quede más fija y que quede totalmente planita. Así luce nuestra pieza ya terminada. Este es el revés. Está abierta la costura hasta la parte de abajo. Aquí está el bolsillo. Esto se ve abierto porque la pieza está volteada y abre. Por el frente vemos la costura plana porque está en ambos lados. Ahora, en el revés vamos a colocar aquí una pieza de tricot o de la misma entretela que utilizamos para sellar el bolsillo. La medida de esta pieza va a depender de la abertura del bolsillo. Recuerden que el bolsillo inicia a partir de la pinza media pulgada y nos vamos a regresar 5 pulgadas 3/4. Acomodamos nuestra regla. Sería aquí en el 5 1/4, medimos media pulgada y si nos vamos hacia atrás necesitamos un mínimo de 2 pulgadas 1/4. Si le dejamos un sobrante quiere decir que tendría que ser media pulgada más. Por lo tanto, nuestra pieza que va a ir aquí pegada puede ser de 2 pulgadas 3/4 o 3 pulgadas por el 1 1/4 de ancho que tenemos aquí arriba. Listo, aquí tengo yo mi pieza pegada y si ustedes se fijan, si yo pongo la regla en dirección al bolsillo, queda exactamente en la mitad. Yo coloqué mi pieza a partir de la línea de costura y mide aproximadamente 3 pulgadas. El delantero ya está terminado, ya está listo para poder poner el bolsillo. Necesitamos trabajar el otro delantero para poder marcar el bolsillo. Una vez que ya tenemos el costadillo unido al delantero, ya tenemos fija esta pieza, lo que vamos a proceder a hacer es marcar el bolsillo. Habíamos quedado que la entrada de bolsillo la íbamos a marcar media pulgada antes de la pinza y se va a venir hasta la parte de atrás donde ya pegamos una entretela de 5 3/4. En mi caso voy a tomar una greda blanca y voy a marcar la línea. Tengo que seguir la misma línea que tiene la cortada. Estoy tomando una greda blanca porque es la que menos se va a marcar cuando yo haga la entrada del bolsillo. Ubico media pulgada antes de la pinza, marco una línea larga y luego marco la entrada que es de 5 3/4. Escuadro y vuelvo a hacer la marca. Una vez que yo ya tengo esto, lo que voy a hacer es tomar mi otra pieza delantera, ¿sale? Es una técnica que utilizan los sastres, obviamente es más notoria cuando el traje es un color más oscuro. Tengo que checar que coincidan mis partes de abajo, ¿ok? Que venga la silueta bien, que venga el filo, para que las bolsas queden con la misma inclinación. Volteo, ¿sale? La parte rayada está por arriba. Confirmo que estén aproximadamente en la misma línea y voy a dar 2 golpes fuertes para que la tiza se pase hacia la parte de abajo. Si ustedes observan, aquí se llega a ver la inclinación y la línea del bolsillo. Aquí en esta parte bajó un poquito más, pero eso es normal que suceda. Va a hacer que nos quede un poquito más inclinada el bolsillo. Y vuelvo a retocar la línea. Una vez que yo ya tengo esto marcado, lo voy a mantener de esta forma, ¿sale? Voy a quitarlo y vamos a esperar un poco para poder trabajar con los demás. Tenemos aquí los vivos que ya una vez confirmé que miden 1 pulgada exactamente y voy a marcar a 1/4. Recuerden que es necesario que yo marque la línea pensando en el ancho de la punta de lo que vaya a usar, ya sea lápiz o sea greda. En este caso voy a usar la greda blanca. Marco un lado
y es necesario que marque el otro también. Confirmo que me queden del mismo ancho ambos. Vamos a pasar con la parte de la tapa. Aquí yo ya había puesto la poliseda con la tapa. Quedamos que esta tiene margen de 1/4 de costura. Vamos a coserla, rematando al inicio y al final. Recuerden que el ancho de la patita es de 1/4. Siempre que yo estoy cosiendo partes redondas, voy a avanzar, me detengo en un punto, levanto el pie sin levantar la aguja debe de quedar abajo y voy a girar un poquito. Avanzo y hago lo mismo. Aguja abajo, levanto el pie. Aguja abajo, levanto el pie y continúo. Si yo no mantengo la aguja abajo, la pieza se me va a torcer y se va a mover de lugar. Aquí, por ejemplo, yo ya cosí, la costura está un poco tensa. Es necesario que primero la planche como waffle, como ya lo habíamos visto anteriormente, por un lado y por el otro. Una vez que yo ya la planché, esta pieza la voy a voltear, ¿ok? No va a llevar sobre costura, sino que solamente va a tener que ser trabajo de plancha. En las esquinitas aquí puedo rebajar un poquito más. Si ustedes se fijan, se forman como plieguecitos o piquetitos. Es necesario que yo quite esos piquetitos. Por ejemplo, aquí se marca mucho uno. Al momento de yo voltear, aquí lo tengo marcado. Quiero decir que este piquetito lo tengo que cortar sin invadir la costura. Igual acá se marcó otro plieguecito, lo rebajo y cuando volteo, la curva ya voltea de una mejor manera. Ya no se ve como una esquinita y ya no quedan los bordes tan marcaditos. Es importante que cuando yo planche, el forro no se salga, sino que quede totalmente escondido. ¿Sale? El otro lado también hace falta que lo trabajemos. Aquí tiene como los plieguecitos o los bordecitos y es necesario rebajarlos. Voy a pasar a preparar el forro y la vista. En este caso quedamos o platicamos acerca de que la vista no va a llevar over y no lleva porque el bolsillo queda totalmente embolsado. Entonces lo que voy a hacer es colocar mi frente con frente y lo voy a fijar. Cosemos a 3/8 con remate. Esta pieza la vamos a planchar como waffle por un lado y por el otro y posteriormente vamos a planchar con la pestaña cargada hacia el forro. Va a quedar de esta manera. Ahorita les voy a presentar todas las piezas ya planchadas. Nos vamos a ir al bolsillo, en el cual ya vamos a empezar a unir los vivos a la parte delantera. Recuerden que tenemos que colocar nuestra pieza sobre la línea de referencia que tenemos justo en el centro. Dejamos una cantidad aquí y la misma cantidad acá. Vamos a fijar con alfileres y vamos a confirmar que esté en el lugar adecuado, en el lugar en el que debe de estar. Si ustedes observan aquí, mi alfiler está justo sobre la abertura que yo ya tengo, entonces es el punto correcto. Con la greda tengo que volver a marcar la línea de tope de la abertura de bolsillo, ¿sale? Que recuerden que hasta ahí es donde se va a coser. Listo. Una vez que ya está, vamos a coserla. Tengo que decidir si lo voy a hacer por un lado de la línea o por la línea. Yo lo voy a hacer justo
a un ladito. Inicio rematando. Y me voy a ir todo derechito. Corto los hilos y ahora me voy a ir por el otro lado. Una vez que ya rematé y corto los hilos, tengo que confirmar que me hayan quedado al mismo nivel las dos costuras. Si ustedes se fijan por el revés, están líneas simétricas, pero la manera en que yo compruebo si están al mismo nivel es volteando y que esté esta línea pareja. En este lado quedó bien, vamos a revisar el otro y también está al mismo nivel. Lo que sigue es que voy a cortar la parte central de los vivos. Si yo abro esta pestaña, me voy a encontrar con que aquí tengo la abertura justo en el centro y lo voy a respetar, voy a cortar por la misma línea. Hago una pequeña cortadita y me voy por el revés. Recuerden que yo tengo que cortar un poquito antes de llegar a mi tope. Mi tope es este, por lo tanto recorto a media pulgada antes, igual en el lado de acá. Termino media pulgada antes. Corto hasta aquí. Y me voy hasta este punto. Lo tengo que voltear por el frente porque es más fácil poder observar la última puntada. Cuando yo tengo que abrir los vivos, tengo que cortar un triangulito, una especie de triángulo que venga hacia la última puntada. Esta pestañita me va a permitir fijar los costados del bolsillo para que este no se vaya a mover o no se vaya a desfasar, descoser, etcétera. Entonces volteo por el frente. Mi técnica es que giro esta pestaña y eso me permite ver la última puntada. Con tijeras, con la punta muy afilada, pueden agarrar tijeras un poquito más pequeñitas. Recorto hasta llegar casi a la última puntada. ¿Cómo checo que quedó bien? Porque meto una pestaña, la volteo y ahí sé que la esquinita quedó perfecta. Si se me forma un pliegue, quiere decir que me hace falta cortar, y si corto de más, se va a deshilar. Voy con el otro lado y hago lo mismo. Confirmo que me quede bien y ahí está. Voy a cortar la otra pestaña y es el mismo proceso en las 4 esquinas. Es más complicado cortar en el punto donde está la pinza porque hay muchísima más tela, es más grueso. Entonces tengo que tener un mayor cuidado al momento de cortar ahí. Aquí me quedó un poquito de entretela. Se rebaja y listo. Vamos con el otro lado. Y volteo las 4 esquinas. Quiere decir que ya voy a meter los vivos hacia adentro, o sea, los voy a voltear hacia el revés. Y de esta manera queda. Este vivo se tiene que planchar para poder que quede súper bien acomodadito. Ok, si ustedes observan, ahí ya están los vivos.
Aquí tengo que tensar un poquito, tengo que estirar para que se acomoden y quede de la manera correcta, ¿ok? En este lado también ya tengo la esquinita y tengo que acomodar para que queden simétricos. En la parte de atrás, esta pestañita se tiene que jalar, se tiene que tensar, pero antes debo de acomodar esto a que quede al mismo nivel, ¿sale? Entonces es revisar que queden iguales, que no se vea torcido. Muevo la parte delantera, o sea, le doy la vuelta para ver el revés. Checo que estén bien acomodados, tenso, y ahora sí me lo tengo que llevar a coser. Listo, aquí ya me di cuenta que no quedó ningún pliegue, quedaron las esquinitas perfectas, entonces tengo que hacer el otro lado de igual manera. Igual quedaron las esquinitas. Ahora nos vamos a ir a plancha para que este vivo quede bien aplacadito. Para planchar tenemos estas tres piezas: los vivos, la pieza de la vista con el forro y también la tapa del bolsillo. Vamos a trabajar primero con la vista. En mi caso la tela tiene un poco de stretch y el forro no tiene nada, por eso se ve cronchada, ¿sale? Pero en su caso deberían de estar trabajando con telas sin stretch y forros estables, telas y forros estables. Por lo tanto no debe de haber ningún problema. Aquí voy a planchar como waffle ambos lados y quedamos que la pestaña se va a cargar hacia la parte de abajo. Ok, una vez que yo ya la cargué, ya quedó. Para trabajar la parte de la tapa, primero tengo que voltear, o sea, dejarla por el revés y planchar igual como waffle. Primero un lado, después vamos a planchar el otro. Esto es para sentar las costuras, que no quede cronchada, que quede más pareja. Vamos a voltear, tengan cuidado porque está caliente. Y vamos a trabajar las diferentes partes, ¿sale? Primero vamos a trabajar el centro. Y tiene que quedar ligeramente volteando la tela original hacia adentro. Lo que queremos es que no salga el forro por el frente. Nos podemos ayudar de la planchita, ¿sale? Y acá en el costado vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter un poquito. Ok, si se fijan por el frente y a la orillita no sale absolutamente nada. Y nos vamos al otro ladito. Es normal cuando nosotros trabajamos vistas o trabajamos piezas forradas que tengamos un sobrante en la parte de arriba, ¿sale? Es muy normal. Listo, la tapa ya quedó terminada y vamos ahora a planchar los vivos, ¿ok? Aquí es más complicado voltear el vivo de arriba, ya que tenemos la costura de la pinza y tenemos la costura de la unión del costadillo. Nos vamos a ayudar con el burrito de planchar, o en su caso pueden utilizar alguna almohadilla o pueden utilizar también la esquina del burrito. Voy a meter la punta en la máquina. Y voy a tratar de abrir lo más que pueda. Voy a echar vapor. Como no estoy trabajando con un trapito, no puedo pegar la plancha completamente.
está, vamos a revisar que haya quedado bien. Y ahí está, quedó parejito. Ahora vamos con la parte de arriba. Igual tenemos que meter el vivo en la esquinita. En el lado donde está la pinza es más complicado porque tenemos mayor cantidad de tela. Es un poquito más grueso. Nos esperamos unos segundos y lo vamos a revisar aquí. Acomodo bien mi pieza y si se fijan ya quedan bien establecidos. Okay. Vamos a fijar la tapa a un octavito para que esto no se mueva. Generalmente cuando nosotros forramos siempre surge un desfase, es normal. Entonces vamos a coserlo a un octavito sin remate. Esto es para que la pieza no se nos esté moviendo. Voy a quitar los excesos. Y voy a marcar una línea a 3/8. ¿Ok? Esa línea a 3/8 va a ser mi guía para yo poder colocar la tapita. ¿Sale? Al momento de poner 3/8, yo me estoy basando en que el margen de costura a partir del vivo hacia acá es de 1/4. Siempre que nosotros hacemos un bolsillo en un saco, esto genera demasiado volumen, es demasiado bulto. Por lo tanto, tengo que ir escalonando los márgenes de costura o las costuras. Por ejemplo, aquí está muy grueso. Yo ya no necesito que esto sea tan grueso. Por lo tanto, puedo empezar a rebajar para ir escalonando estas costuras. Y así se va a ir desvaneciendo poco a poco. Corto por la mitad y corto a la mitad. Y lo mismo hago al otro lado. Por el frente voy a colocar mi bolsillo. Voy a meterlo aquí. Y la línea que yo marqué es la línea que me tiene que coincidir con la parte de aquí del vivo, con la costura. Quedándome 1/8 por fuera. La línea que vamos a usar como referencia me va a ayudar a que el margen me quede exactamente. Tengan mucho cuidado al colocar la vista. Más que nada no es la vista, sino la tapa del bolsillo, ya que es necesario que quede súper pegadita en las esquinitas del vivo. Coloco los alfileres de manera perpendicular. Y voy a acomodar. Se va a coser desde este punto hasta acá, por la misma línea que yo ya había cosido el vivo. Checo que aquí quede al puro ras en ambos lados y voy a coser. Quitamos alfileres y levantamos. Aquí si se observan, el bolsillo quedó sin pliegues en las esquinas y la tapa ya queda por dentro. No queda ningún espacio, quedó perfecto. ¿Sale? Lo que sigue es terminar el bolsillo por dentro.
Tenemos la tapa, tenemos los vivos, pero no tenemos el forro del bolsillo. Nos regresamos, nos vamos a venir al reverso y vamos a colocar nuestra vista de esta manera. O sea, el frente va a quedar volteando hacia arriba. Lo voy a colocar de esta manera. ¿Ok? Voy a coser esta pieza justo sobre la línea que va en el vivo de abajo. De esta manera lo puedo presentar. Acomodo el frente, lo acomodo y esto lo voy a voltear hacia arriba para poderlo coser. Primero lo voy a fijar con alfileres para que ustedes vean el proceso. Ya después que confirmemos la medida, lo podemos hacer con máquina. Por ejemplo, esta pieza viene y va a bajar y esta va a subir y se va a colocar en este punto, ¿sale? Por lo tanto, mi bolsillo quedaría hasta este punto, ¿ok? O sea, quedaría de esta manera. Pero lo que yo tengo que analizar es que cuando doblemos no se vaya a agarrar el bolsillo. Si queda hacia adentro, es necesario que yo recorte este margen. O sea, ¿cómo que recorte? Que esta pieza la suba un poquito más. Puedo quitarle 1 pulgada y quedaría perfecto. Voy a cortar 1,5 pulgadas para que la bolsa me quede un poquito más corta. En su caso van a tener que checar si es necesario que corten o si lo pueden dejar de esa medida. Mi saco es diferente al de ustedes, al que ustedes están haciendo. Por lo tanto, a mí me pide rebajar. Una vez que rebajé, ahora sí voy a ir a acomodarla y coserla. Recuerden, frente volteando hacia arriba. Esto encontramos, se voltea y ahora sí vamos a coserlo por la misma línea que cosí el vivo inferior. Al momento de acomodar el forro lo estoy dejando un poquito más afuera porque 1/4 es muy poquito y la poliseda se me mueve demasiado. Entonces tengo que adaptarme al material con el que estoy trabajando. Si en su caso el material les da para que quede al mismo nivel, está bien, en el mío no. Voy a coser desde la parte de afuera, o sea, desde la orilla de la tela. Pasando por la misma costura. Una vez que ya fijamos esto, aquí vamos a planchar. ¿Sale? Y vamos a meter la tapita hacia adentro, ¿sale? La tapita se mete y esto se fija con puntada de zigzag. Esto es para el momento de planchar, que la pieza no se vaya a deformar y poder cerrar el bolsillo, que quede fijo sin que se nos vaya a deformar la pieza. Con hilo y aguja de mano vamos a cerrar con puntada de zigzag. Entramos, ¿sale? Aquí ya tenemos un nudito, nos movemos hacia atrás, avanzamos hacia el frente y vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba, atrás y al frente, y va a quedar una puntada cruzada. Debemos de tensarla un poquito para que el vivo quede bien cerradito. Pero que no quede aplastado. Aquí está, vamos a terminar, pero sin rematar.
Ya que checamos que quedó cerradito los vivos, entonces ya podemos terminar la parte de atrás. ¿Ok? Lo que vamos a hacer aquí es, primero que nada, fijar esto al bolsillo. Si ustedes observan, yo lo que voy a hacer es subir un poquito más la pestaña de la vista para que quede desfasadito. Así ya tendríamos la capa de los vivos, la capa de la tapa y la capa de la vista. Tengo que coser por la misma línea o puede ser un poquito después. Voy a acomodar con alfileres para que no se me vaya a mover. Una vez que fijo, recorto hilos, quito alfileres. Aquí ya mi bolsillo está fijo. Solamente nos hace falta cerrar los costados. Recuerden que aquí yo tengo la tapita, por lo tanto, cuando yo cierre el costado, lo que voy a hacer es acomodar por el frente, acomodando mi bolsillo que quede totalmente plano o lo más plano posible. De esa manera. Y voy a fijar un costado y luego el otro. Voy a poner alfileres aquí para que no se me vaya a mover. Regreso el delantero, volteo el costado y aquí puedo sentir que está la tapa, por lo tanto voy a coser por este lado. Como no lleva over, es necesario que yo pase 2 costuras, ya que necesito reforzarla para que esta no se vaya a deshilar. Puedo pasar las 2 costuras por la misma o hacer una costura a un 16avo. Siempre que terminemos de hacer las costuras es necesario que planchemos. Aquí no vamos a hacer un desfase porque la realidad es que la tela de poliseda o de forro es muy delgada y no es necesario. Regreso el delantero y volteo el otro lado. Este lado lo puedo empezar por la parte de abajo. Pueden rayarlo con una regla para que sea una guía a la línea. Y vamos a pasar la siguiente costura. No importa si aquí quedan estos hilitos, ya que el saco va a ir totalmente embolsado, pero sí podemos rebajarlos para no tenerlos por ahí volando. Ahora quitamos los alfileres y esta pieza se va a llevar a plancha. Tiene que quedar lo más lisita posible. Y nos vamos a regresar a la parte del bolsillo. Aquí yo ya fijé, pero todavía tengo que cerrar el bolsillo. Si ustedes observan, los sacos sastres vienen con los bolsillos cerrados. Entonces voy a quitar las puntadas porque ya no las necesito, sino que necesito abrir el bolsillo y sacar la tapa para poder hacer la costura de seguridad con la que vienen los sacos. Listo. Ya quité, saco la tapa, la voy a levantar y voy a checar que este vivo quede justo en su lugar, o sea que no se me vaya a mover. Voy a levantar, o sea, voy a sostener aquí, voy a levantar esta pieza, voy a pasar una costura que inicie media pulgada antes en ambos puntos, sin remate, puntada 4.
La puedo pasar un poquitito más abajo, no hay ningún problema. Y puedo dejar los hilos largos. Quito alfileres. Y esta puntada lo que va a hacer es que no me permite abrir el bolsillo. Pero si yo meto un dedo, trato de meter aquí en las esquinitas, me permite que yo lo meta. Ahora, la idea de esta puntada es que los sacos cuando se venden o se entregan lo hacen con el bolsillo cerrado. Cuando yo ya lo compré y decido usar esa bolsa, porque esta bolsa en sí no es para práctica, sino que es más diseño, o sea, es funcional, pero no siempre va abierta. Entonces lo que hago es ver que la puntada está un poquito grande y la puedo ir descosiendo para abrir el bolsillo. Como está floja y no tiene remate, esa es la idea, que sea fácil de quitar. Yo la voy a dejar hasta aquí, solamente era para darles el ejemplo de cómo debe de quedar y cómo debe de ir. Por decir, aquí ya puedo meter la mano y ya tengo un bolsillo funcional, pero se debe de entregar de esta manera. Y así quedaría. Este es el frente, que está un poquito arrugado. Este sería el revés.